Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí un miércoles más, aquí en Recuperando la Doctrina. Pedimos primeramente una pequeña disculpa por el miércoles pasado de que no pudimos transmitir, pero ya estamos de vuelta aquí nuevamente para todos aquellos que quieran aprender un poco más de la palabra del Señor. Antes de proseguir entonces, me gustaría hacer una pequeña oración para que el Señor nos dé un buen entendimiento de su palabra. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu amor y misericordia. Tú eres un Dios bueno, Señor mío, y que quiere que de una manera u otra, Señor Santo, tu pueblo sea preparado para tu venida. En tiempos, Señor, agitados, Señor mío, en tiempos de tu venida, Señor, te pedimos, Señor, que nos des, Señor, el mejor, Señor, el mejor entendimiento, la mejor revelación, Señor, para que nuestros corazones, pensamientos, Señor, actitudes, Señor, hechos en nuestra vida puedan ser cambiados, Señor, a lo que tú quieres, Señor mío. Tú nos has dado un reino, Señor, y ese reino, Señor, tiene leyes, Señor, tiene diferentes justicias, Señor, y nosotros tenemos que empezar a comprender tu justicia. Por eso, Señor, yo te doy gracias por todos estos estudios y te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, oyentes, amigos, Señor, que se disponen este tiempo a escuchar tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Como ustedes ya saben, estamos viendo las 12 puertas del gobierno de Dios. Y la vez pasada, o el miércoles antepasado, mejor dicho, estuvimos ya viendo la penúltima puerta. Y entonces hoy día quería empezar ya con la última puerta, hermanos, que nos queda de este estudio tan largo que se ha hecho durante todo este periodo. Y doy gracias al Señor porque todo lo que el Señor me ha dado lo he podido también de una manera u otra explicar para cada uno de nosotros. Amén. Estos estudios son estudios que se hacen semanas tras semanas, hermano, detrás de oración, detrás de escudriñar las Escrituras y vemos de que el Señor es bueno, Señor, para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, antes de poder seguir, me gustaría entonces de que repasáramos aquí rápidamente todas las puertas que hemos visto. Cuando yo me refiero a las puertas, era de que en Jerusalén, cuando Nehemías se le mandó este mandato de reparar las puertas de Jerusalén después de haber estado en Babilonia. Entonces vemos que él empieza a reparar todas las puertas y estas mismas puertas dice que están en la Nueva Jerusalén. Lo cual, queridos hermanos, esto nos hace de que es muy necesario, hermanos, que comprendamos, ya que 12 es gobierno, o sea que cada puerta quiere gobernar una parte de nuestra vida, porque para el Señor es muy importante por la puerta incluso que vamos a estar viendo en el día de hoy. Entonces, primera puerta que vimos fue la puerta de las ovejas. Nos habla del gobierno de Dios en nuestras vidas, hermano. Amén. Eso lo estuvimos viendo. Después de ahí estuvimos viendo la puerta del pescado, que nos hablaba del gobierno de Dios en el servicio a Él. Amén. Después hablé de la puerta vieja, que nos habla del gobierno de Dios en la revelación de sus principios divinos. Amén. Le quiero hacer un recordatorio solamente. Amén. La puerta del valle también vimos que nos habla del gobierno de Dios en el aprendizaje de su voluntad. Después tenemos la puerta del muladar, que nos habla del gobierno de Dios en nuestra memoria, que nunca nos olvidemos de a dónde el Señor nos sacó. Amén. La puerta también de la fuente nos habla del gobierno de Dios en nuestro corazón. La puerta de las aguas nos habla del gobierno de Dios, de su palabra y Espíritu Santo. La puerta de los caballos nos habla del gobierno de Dios para nuestra victoria. Amén, aleluya, que muy preciosa esa puerta.
Y está la puerta oriental, también vimos, que nos habla del gobierno de Dios en la revelación de sus profecías. Imagínense cómo el Señor quiere gobernarnos incluso para la comprensión de las profecías y el tiempo profético que estamos viviendo. Amén. Después está la puerta de Efraín, que nos habla del gobierno de Dios en la madurez espiritual. Qué importante es la madurez espiritual, hermano. Porque el Señor dice que se va a llevar a una esposa madura, un pueblo que esté bien maduro, amén, que realmente tenga esa madurez espiritual en su vida. La puerta de la cárcel nos habla, que es la última puerta que vimos, nos habla del gobierno de Dios para estar a cuenta con Dios y los hombres, amén, no tener nada con nadie, sino estar a cuenta para con los hombres, para el Señor, para que estemos preparados. Es un gobierno, hermano, que el Señor necesita en nuestras vidas. Entonces, después de todo esto, nos queda solamente una puerta. Y la puerta que nos queda es la puerta del juicio. La puerta del juicio. Es la última puerta que nos queda. Ahora, antes de hablar de esto, nosotros tenemos que comprender de que todo lo que Dios hace, lo hace con una libertad propia. Usted seguramente lo puede discernir cuando habla del libre albedrío. Entonces, una voluntad propia, Dios no hace robots, Dios hace seres que tienen una voluntad propia de elección. Amén. Pero por la misma, Dios no deja ni al ser humano, ni a los ángeles, ni a los seres vivientes, ni ninguna cosa que Él ha creado, lo deja sin un conocimiento para que pueda seguir a Dios por amor. Amén. Entonces te da el conocimiento, te da el discernimiento, te da todo lo necesario para que tus elecciones puedan ser correctas delante del Señor. Dios lo llena todo y en todo, queridos hermanos. Todo proviene de Él y todo llega a Él. Lo mismo tiene que ver incluso con nuestro espíritu. Dice que cuando la persona muere, lo primero que pasa, hermano, que este cuerpo se va al sepulcro. El alma es juzgada, pero el espíritu que lo dio Dios se devuelve a Él. Entonces todo lo que Dios da se devuelve a Él. Amén. Pero cuando el Señor crea, hay una voluntad propia de qué es lo que hacemos nosotros con lo que Dios nos dio. ¿Qué es lo que haces tú con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo? ¿Qué es lo que haces tú con tu cuerpo cuando el Señor nos dice de que tenemos que tener cuidado que lo que hacemos con el cuerpo? Porque dice que es el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo, por lo cual no podemos tratarlo mal, hermano. No podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. También está, por ejemplo, el alma. El alma es juzgada. Está en el área de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Está la voluntad propia. Está el libre albedrío. Por eso el alma es juzgada. Por eso que cuando Cristo dijo que Él viene a las almas. Porque el alma, el que tiene una voluntad propia, hermano, de elección. Amén. Y también está nuestro espíritu, que es el que Dios nos dio para que tuviéramos el contacto, la posibilidad de tener ese contacto con Él. Mire todas las cosas que el Señor nos ha dado. Ahora, todo viene a juicio. No hay nada, hermano, que no venga a juicio. Todo lo que Dios crea vuelve a Él. Pero antes que vuelva a Él, pasa por un juicio. Pasa por sencillamente ver qué lo que hemos hecho con esa voluntad. ¿Hemos seguido a Dios o no lo hemos seguido? Los ángeles, por ejemplo, también tienen voluntad propia. Por eso Satanás, en su voluntad propia, se rebeló contra Dios. No solamente él, sino la tercera parte de los ángeles que sí fueron realmente sacados de la presencia del Señor. Hubieron otros ángeles que
por su propia voluntad incursionaron con mujeres, hermano, y de ahí crecieron gigantes, donde hubo una incursión híbrida, hermano, en la humanidad, y Dios tuvo que mandar un diluvio. Aún así, vemos de que unos quedaron, hermano, como Goliat, porque eso es genético. Goliat era un gigante y no era solamente él. Cuando fueron a reconocer la tierra prometida, vieron de que habían gigantes, hermano, y que ellos se consideraron como langostas delante de ellos. Entonces, hermanos, vemos de que han habido incursiones, pero toda incursión del ser humano o angelical, o no importa la creación que haya sido, tiene y tendrá siempre una voluntad propia, por lo cual todo viene a juicio. Todo viene a juicio. Amén. Entonces esto es muy importante, hermano, para que lo podamos ver. Lo primero que yo quiero que vea entonces es que nos vamos al versículo bíblico sobre esta puerta. Nehemías capítulo 3, versículo 31. Dice así: después de él restauró Malquías, hijo de platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente a la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Vemos entonces de que una de las puertas tenía un nombre, que era la puerta del juicio, y pareciera que fuera muy fuerte para nosotros, pero hoy día están los juzgados, hoy día también hay juicios, según, hermano, como juzga el hombre. Pero dice que Dios no juzga como el hombre, Dios juzga según sus principios divinos, por lo cual nosotros tenemos que entender de que es necesario siempre estar ahí en la voluntad del Señor, porque no importa lo que hagamos, todo tiene su momento de juicio. Amén. Entonces, para que empecemos a incursionar, para que podamos empezar a hablar sobre el juicio, y yo sé de que esto, sobre el juicio de Dios, lo hablé hace, yo pienso, varios años atrás, hermano. Pero entonces hoy día voy como a repasar, hermano, un poquito lo que hemos dicho y también agregarle algunas cosas más que son importantes, hermano, de que tengamos el conocimiento necesario. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 6 y versículo 1. Y mire lo que dice acá. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amén. Dice la Reina Valera. En otras versiones dice vamos adelante a la madurez. Porque cuando hablamos de perfección, hablamos de madurez. Amén. Dice, no echando otra vez al fundamento. Hay fundamentos que como cristianos tenemos que saber. Mire cuáles son. Del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. ¿Cómo dice? Juicio eterno. Fíjese de que estos son rudimentos que para todos cristianos deberíamos saberlo como el agua, hermano. O sea, si no sabemos esto, entonces ni siquiera estamos en los rudimentos. Entonces es muy importante, hermano, que comprendamos. Mire, por eso yo siempre digo, el discipulado es importante, hermano. El discipulado es importante porque hay rudimentos que son necesarios comprender, es necesario saber, es necesario enterarse, es necesario escudriñarlo, es necesario para que nuestra vida tenga buenos pilares, hermano, y que no venga cualquier viento de doctrina y te quiera cambiar una visión que el Señor te la ha dado. Amén. Entonces, veamos cuáles son estos rudimentos según Hebreos
que debería cada cristiano, porque dice, mire, yo no, en otras palabras lo que está diciendo acá, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, ya deja la doctrina básica, en nuestras palabras te está diciendo. Muchas veces ni siquiera eso hemos hecho, doctrina básica. Dice, ya, deja la doctrina básica, sino que sigue adelante hacia la madurez, hacia la perfección. Pero ¿cuáles eran los rudimentos según Hebreo? ¿Cuál era lo que los cristianos deberían saber sí o sí? Eran estos. Se los pongo en orden. Doctrina de arrepentimiento. Doctrinas de obras muertas. Doctrina de bautismos en plural. Doctrina de imposición de manos. Doctrina de resurrección de muertos. Y doctrina del juicio eterno. Mira, estos eran los fundamentos. En la iglesia primitiva siempre se decía que estos eran fundamentos necesarios, rudimentos, doctrina básica que cada cristiano debiera saber. Entonces dice, ya usted no puede estar todo el tiempo hablando del arrepentimiento, de las obras muertas, del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Eso usted ya se lo sabe. Tiene que ir a indagar cosas que son mucho más profundas. O sea, si usted está nadando en el río del Señor, ahora tiene que profundizar. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces yo me pregunto, usted querido hermano, querido oyente, querido hermano, seguramente hay algunos que no los conozco, hemos comprendido esto. El arrepentimiento, las obras muertas, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, porque acuérdense que una de las puertas era la puerta del juicio. Entonces de esto quiero hablar. Entonces del juicio eterno, del juicio eterno. Esa es la doctrina necesaria y que está implantada y está ahí como en la puerta del juicio. O sea, si no comprendemos esto, estaríamos faltando a ese gobierno que el Señor quiere hacer para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar entonces con esta puerta del juicio. Para eso quiero llevarlos a Salmos capítulo 7, que en el versículo 9 dice así: acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Entonces la Biblia enseña, hermano, que Dios primeramente es un Dios justo. Y esto es lo importante, lo primero que tú tienes que entender esto. Dios no es un Dios injusto. Pero quiero que entienda bien esto. No estoy hablando según lo que tú puedes comprender de justicia, sino estoy hablando según la justicia divina. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que para nosotros no es injusto, pero para Dios es un pecado. Por ejemplo, dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Entonces, ¿cuál sería lo justo o injusto delante del Señor? Entonces, ¿cuál sería el límite de lo que es lícito y de lo que no es lícito para el Señor? En otras versiones dice, todo me es lícito, pero no todo conviene a la vida cristiana. Entonces, nosotros aquí tenemos que comprender lo primero, que Dios es un Dios justo según su justicia y no la nuestra. Yo una vez le decía a los hermanos, a ver, y quiero que me comprenda, porque este es el ejemplo que muchas dicen, ya está el pastor pidiendo dinero. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de una actitud, si es justa o no es justa delante del Señor. Entonces puede ser, hermano, de que a veces nosotros podemos decir, miren,
Yo no doy ni ofrenda, ni doy diezmo, porque yo ayudo en la iglesia, hago el aseo, ayudo en la cocina, ayudo en el aseo o ayudo en diferentes áreas. Entonces eso me justifica a mí de que no dé. ¿Ok? Y eso parece lindo, ¿sí? ¿Delante de qué? ¿O delante de quién? Delante de nosotros mismos, delante de nuestra propia justicia. Porque según la justicia de Dios, nos habla que sí tenemos que ofrendar y sí tenemos que dar abundantemente, como dice la palabra del Señor, incluso en el Nuevo Testamento. Entonces, quiero que me entienda, no estoy hablando de dinero, ni de diezmo, no estoy pidiendo nada, solamente estoy hablando de una actitud. Amén. Entonces, muchas veces nuestra actitud puede ser para nosotros, según nuestra propia manera de pensar, justo delante de nosotros mismos o delante de otros hermanos. Pero delante del Señor no es justo. Porque el Señor dice otra cosa, porque el Señor enseña otra cosa, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Entonces muchas veces Dios dijo, mira, le decía al pueblo, mire, probadme en esto. ¿Y qué es lo que era el diezmo? Entonces el diezmo, hermano, mire, es un 10%, por supuesto, y todo lo entendemos así, pero no se trata sencillamente de dinero, sino se trata de una actitud de corazón, hermano. Entonces el Señor prueba con las cosas que al hombre más le atraen, que es justamente oro y plata. Mire, cuando pasó, los discípulos decían, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía? Tenían el poder de Dios porque ellos de lo poco sabían cómo dar. Entonces, hermano querido, era la actitud lo que nosotros tenemos que ver. Pero aquí dice, pues el Dios justo prueba los corazones. Y el Señor incluso en esa parte decía, probadme en esto. Incluso decía, ustedes ahora pruébenme. Es la única parte de la Biblia donde dice que le podemos probar. Pero el Señor prueba nuestros corazones, prueba nuestras actitudes, prueba nuestras intenciones, prueba la forma. Otro ejemplo, para, para no seguir con el mismo ejemplo. Les voy a pedir al hermano que me dé un poquito de agua, porque aquí adentro, hermano, hace bastante calor. ¿No? Entonces le voy a pedir que me ayude y que aparezca una mano milagrosa por acá y que me dé un poquito de agua. Muchas gracias. Amén. Entonces, Dios es un Dios justo. Amén. Otro ejemplo, por ejemplo, usted puede decir, yo soy justo delante del Señor porque ayuno todos los días, o ayuno por lo menos 3 veces a la semana, o ayuno no como el pastor que no ayuna nunca. Amén. Es bíblico ayunar, por supuesto. Pero hermano, ¿cuál es la actitud del ayuno? Porque ayunar, por ejemplo, puede ser, también tú puedes ayunar tus redes sociales, tu teléfono. Ese que te molesta, mira, a mí ya me han llegado 4, 5, 6, 7 mensajes. Entonces, puedes ayunar el teléfono. Mire, hay algunos que no pueden estar sin su teléfono. Se te olvida el teléfono como que se le olvidara la vida. Entonces, puedes ayunar para estar concentrado en la oración de tener teléfono aparte. Porque el teléfono muchas veces también ha sido la pérdida. Gracias, hermano. Muchas gracias. Permiso. Ha sido la pérdida, más que la pérdida, la perdición, hermano, de muchos cristianos. Porque la debilidad, algunos la tienen en sus teléfonos, en los juegos, la pornografía. Todo lo que puede conllevar y tenerlo todo en un teléfono. Entonces, hermano querido,
¿qué es lo que es justo para el Señor? La justicia es según lo que Él quiere. Entonces, tú puedes ayunar, pero la actitud es lo que realmente el Señor ve. ¿Con cuál actitud estás haciendo? ¿Para decirle al hermano que ayunaste mucho? ¿O porque tú, dice la palabra, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda? ¿O es realmente porque quieres estar cerca del Señor? Porque si quieres estar cerca del Señor, amén, ora, ayuno y hazlo. Pero hermano, que no es necesario que lo sepa la iglesia o que lo sepa tu hermano. Es algo entre tú y el Señor. Esa es la actitud correcta. Entonces el Señor prueba nuevamente, como dice acá, los corazones. Y no solamente los corazones, las mentes. Prueba tus pensamientos. Prueba las cosas que tú estás pensando, que muchas veces le puedes estar diciendo a un hermano, te amo, pero realmente tu pensamiento lo odias. Entonces, prueba la emoción, porque se trata de tu alma también. Prueba tu actitud, prueba tus pensamientos, prueba tu corazón, prueba tus hechos, prueba de cómo te mueves delante del Señor. Porque dentro de la iglesia nos podemos ver todos lindos y preciosos, pero eso no es lo importante es qué es lo que hacemos fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos fuera cuando nadie nos ve? ¿Qué es lo que hacemos con esto cuando nadie nos ve? Entonces, todo hermano viene a juicio. ¿Por qué? Porque Dios es Dios justo y como Él es justo, santo y 3 veces santo, no dejará nada fuera de juicio. Por eso la puerta es puerta de juicio. Puerta de juicio. Juzga. Pero hay diferentes formas, hay diferentes juicios. Hay diferentes juicios para el no cristiano, para el cristiano, etc. Incluso hay juicios dependiendo de los turnos de resurrección. Las personas que han muerto resucitan, hermano, en diferentes tiempos, dependiendo del juicio que se le dio. Esas son cosas bien profundas y muy interesantes, hermano. Entonces, ya comprendiendo esto, vamos hacia adelante. Salmos 14, versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Para el director del coro, Salmo de David. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, dijo el Señor. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios, hermano. Qué terrible, hermano. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, se está cumpliendo esto, hermano. No hay nadie que teme a Dios. El temor a Dios se ha estado perdiendo muchas veces constantemente. Porque, hermano, les vuelvo a reiterar, no se trata de que tú vayas a una iglesia. Se trata de que tú tengas una buena actitud cuando vas a una iglesia. No se trata de que vayas a la iglesia, sino que te tengas una buena actitud cuando sales de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios juzga tu corazón, tu mente, tu emoción y todo lo que está en tu alma, hermano. Entonces, en este tiempo dice, mirando de los cielos, dice que el Señor miró de los cielos, vio a los hijos de los hombres y dijo, para ver si hay alguien tenga un poco de entendimiento. Alguien que busca a Dios. Fíjese de que no lo encontró, por eso tuvo que mandar a su hijo, hermano, para que él fuera ahora nuestra justicia. Pero para eso tiene que haber un entendimiento, hermano. Y el primer entendimiento que Dios es justo y todo lo que el hombre hace, eso va a cosechar, hermano. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces todo pasa por un juicio de Dios. Amén. Mire, nadie llega al cielo si no pasa por un juicio. Nadie toca el trono de Dios si no pasa por un juicio. Nadie llega a la presencia de Dios si no pasa por un juicio. Todo es juzgado, hermano, porque para Dios no puede haber cosa inmunda delante de Él. Amén. Mire cuál fue lo primero que el Señor dio al pueblo a través de Moisés cuando lo sacó de Egipto. La Torá.
las leyes que se tenían que regir. Eran leyes, hermano, eran mandamientos, pero también eran preceptos, hermano, que se le agregaba a las leyes como algo extra, hermano, por las cosas que ellos estaban viviendo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que el Señor, cuando nos vio desde el cielo, te vio a ti, me vio a mí, pero nos vio como personas que no lo buscábamos, como personas completamente errantes aquí en este mundo, como personas que no entendíamos de que Dios nos hizo y que todo va a juicio, hermano. En el versículo 3, en este mismo salmo, agrega, todos nosotros, hermano, todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ese éramos nosotros. Y espero, hermano, que usted lo entienda. Yo espero decirle esto, éramos. Pero mire como el Señor dio. Primeramente, nos vio justo. Dice, todos se han desviado. Uno, se han corrompido. Dos, no hacen el bien. Tres cosas. Mire, no solamente que se han desviado del Señor, sino que se han corrompido su vida. ¿Qué es lo que corrompe la vida, hermano? El pecado. El pecado es el que corrompe la vida. Te corrompe la mente, te corrompe las emociones, te corrompe tu manera de ser, te corrompe tu caminar, te corrompe tu actitud, te corrompe tu corazón. El pecado corrompe, hermano. Cuando tú vas y ves que no estás bien con el Señor, entonces tienes que empezar a examinar tu corazón, porque hay algo que está corrompiendo tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tu carácter. Todo es corrompido, porque dice que no solamente ellos fueron desviados, que no solamente no nos hemos desviado, sino que también nos hemos corrompido, hermano. ¿Cómo nos vio? No hay quien haga el bien. ¿Y cuál es el bien, hermano? No hay ni siquiera uno. Ahora le pregunto a usted, ¿cuál es el bien? Si yo, por ejemplo, porque esta puerta es la última puerta, es tan interesante, porque sabe que envuelve la puerta del juicio, envuelve todas las otras puertas. ¿Sabe por qué? Porque yo le podría decir de esta forma. Dice, no hay quien haga el bien. ¿Qué es hacer el bien? Hacer el bien es llegar a comprender y caminar bajo la justicia de Dios. Si yo le doy un resumen a toda la vida cristiana, el que llega a entender, a captar y caminar bajo la justicia de Dios, ese llegó a la perfección. Y ese es el caminar que nosotros tenemos que ir caminando. Tenemos que esforzarnos para ir comprendiendo la justicia de Dios. Porque cuando tú caminas en su justicia, estás caminando, hermano, de una forma correcta, con una actitud correcta, con un pensamiento correcto, con un sentir correcto. Tus emociones ya no están corrompidas, ya no estás siendo desviado, ya estás empezando a hacer el bien. Hacer el bien es caminar bajo su justo juicio en el Señor. Entonces, hermano, esto es muy importantísimo. Importantísimo que lo veamos. Amén. ¡Wow! ¡Qué terrible! Amén. Me quedan solamente 24 minutos. Aquí voy a ir avanzando, hermano. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11 dice así. Como está escrito, mire, lo repite aquí en Romano, en Salmo, lo que decía en Salmo, lo repite en Romano. Como está escrito, no hay justo. No hay justo. Mire cómo lo dice acá. No hay justo. Ni aún uno. ¿Cómo decía el otro? No hay quien entienda. En Salmo decía, no hay quien haga el bien.
No hay quien busque a Dios. Mire cómo lo dice aquí en Romano. Me gusta porque dice, no hay justo. Si usted ve la otra, dice, todos se han desviado. No hay quien haga el bien. Pero aquí dice, no hay justo. Entonces, cuando hablamos del bien o cuando hablamos del mal, hablamos de su justicia. No hablamos de nuestra manera que nosotros pensamos hacer el bien. No hablamos de una justicia que nosotros pensamos de que esta forma de caminar en el cristianismo es, entonces con esto me salvo para llegar a la presencia del Señor. No, tú no lo tienes que comprender de esa manera, porque dice que no hay justo delante de Él. Entonces la justicia de Dios se tiene que comprender, se tiene que revelar para poder caminar en su justicia de una forma correcta, hermano. No bajo tus preceptos, sino bajo los preceptos del Señor. No bajo tus juicios, sino bajo el juicio del Señor. No según tu forma de pensar, sino bajo la forma de pensar del Señor. Es por eso que es tan importante, hermano, comprender. Es por eso que es tan importante la palabra, porque la palabra te revela la forma que Dios tiene de pensar y cómo Él juzga las situaciones. Amén. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ese éramos nosotros, hermano. Ahora, cuando llegamos al Señor, ahí ya cambia. Esa injusticia empieza a cambiar en nosotros. Y agrega en Romanos ahora capítulo 5, versículo 1, dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermano. Entonces, ¿quién mandó Dios para que tuviéramos paz en la justicia de Dios? Cristo. Dios mandó a Cristo. Cristo es nuestra justificación. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, no solamente lo aceptaste para que te perdone los pecados, no, ¿sabe? Tú lo aceptaste para que te libre de un juicio eterno. ¿Por qué? Porque cuando Él dio, no había justo, ni aún uno, no había quien pudiera entender, no había nadie en que buscara a Dios. Pero cuando el Señor abrió esa brecha y Él pone tanto el querer como el hacer, entonces, y el Señor te dio esa revelación y fuiste justificado por el Señor, no fuiste solamente justificado por el pecado, sino fuiste justificado para pasar, hermano, de largo por un juicio eterno, hermano, que te llevaba a una condenación eterna. Amén. Entonces, eso es lo primero, hermano, que tenemos que comprender de las cosas que el Señor nos salvó. Por tanto, habiendo sido justificados. ¿Y por qué? Por la fe solamente. Si tú tienes fe en lo que Cristo hizo, eso a ti te da un derecho que entonces eres justificado delante del Señor. Ahora, como eres justificado, ¿qué es lo que tenemos? Paz. ¿Con quién? Con Dios, hermano. Con Dios. Es por eso que le decía en la puerta anterior, que hay que tener paz con Dios y paz con los hombres. Porque eso también está dentro de la justicia de Dios. Porque si Dios te dio la paz sacándote de todo juicio, ¿quiénes somos nosotros para no tener paz con los hombres? Interesante, ¿no? Así que no me juzgue. Entonces, este miedo es el que el Señor Jesucristo, el Señor mandó al Señor Jesucristo, ¿no? Él siendo Dios, tomó naturaleza humana, ¿no? Y siendo sin pecado, se hizo pecado, padeció en la cruz. Él pudo satisfacer la justicia divina. Como no había justo, todos estamos destinados a la justicia de Dios, que era una condenación. Pero en Cristo ahora hemos podido salir de esa condenación y Él es la justicia divina, hermano. Entonces, Él se acepta por la fe,
sencillamente es un regalo, hermano. Es por eso que dice que la salvación es un regalo. Hermano, usted no hace nada realmente, ni yo tampoco, para aceptar la salvación. No es por obra. Nadie de nosotros podía hacer algo para salvarnos de la condenación de ese juicio eterno. No, hermano, era imposible. El pecado, hermano, ¿por qué? Por lo que dice aquí, todos nos habíamos desviado, todos nos habíamos corrompido, todos hacíamos lo malo delante del Señor. No había nadie que buscara a Dios, no había nadie que hiciera el bien. Entonces Dios nos dio un entendimiento y ahora hemos sido justificados para librarnos de esa condenación, de ese juicio eterno que nos llevaba a una perdición eterna en el lago de fuego, hermano. En el lago de fuego. Entonces, en eso nosotros tenemos que ir comprendiendo lo que Dios hizo. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, hermano. Por nada más. Porque te amó y porque me amó, querido hermano. Porque Él ama su creación. Ahora es interesante, hermano, que yo pienso que no hemos alcanzado a comprender esto. Por ejemplo, los ángeles que pecaron fueron condenados y no tuvieron oportunidad de ser redimidos del juicio eterno. Pero nosotros sí hemos tenido esa oportunidad de ser redimidos del juicio eterno. Entonces, hermano, aquí hay cosas que entender, hay que profundizar un poquito, porque ellos no y nosotros sí. Llegamos a ser incluso, dice, familia de Dios. Dice que a la novia es la esposa de Cristo. O sea, a ningún ángel lo ha tratado de esa forma. Entonces, cuando Dios abrió esa brecha, te miró con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos, hermano, de que dijo, yo quiero que esta creación realmente sepa de que yo soy justo y que yo le voy a abrir esa brecha para que no lleguen a la condenación eterna. Amén. Seguimos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Bueno, eso ya lo leímos, perdón, vamos a seguir. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice así: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que él hizo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, ¿qué les quiero decir? Que a pesar de que nosotros, como cristianos, el Señor nos libró de un juicio eterno de perdición, aún así como cristianos tenemos que compadecer un juicio para cristianos. A eso se le llama el tribunal de Cristo, hermano. El tribunal de Cristo. Entonces, de eso vamos a estar conversando. Solamente le estoy diciendo de que como Dios es justo, Dios te salvó de ese juicio de perdición, pero te lleva a otro juicio, que no es un juicio que te quite la salvación, pero sí es un juicio donde te da regalos, recompensas, o también te quita recompensas. Estamos en el año de la recompensa. ¿Usted sabe cuál es la mejor recompensa para el cristiano en el día de hoy? La mejor recompensa es que Dios te trate como novia, como esposa. Esa es la mejor recompensa. Pero no hay ninguna recompensa que se haga, porque recompensa tú tienes que hacer algo para poderla recibir. Es una recompensa de algo que tú has hecho, hermano. Porque el Señor ya hizo, te dio la salvación, te dio el poder, te dio la autoridad, te dio todo para que vayas adelante, te dio incluso el casco, te dio la espada que es la palabra, te dio el escudo que es la fe, te dio todo lo necesario para que seas un más que vencedor. Por lo cual, si tú sabes pelear, si tú sabes luchar, si tú sabes seguir adelante, entonces
Tu recompensa es llegar a ser novia de Dios. Ser novia de Dios no es un título de toda la iglesia, sino es una recompensa para aquellos esforzados y valientes y que son más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. Porque muchas veces pensamos, toda la iglesia de todo el mundo es novia del Señor. No, hermano. Las cosas no son así y esto también es bueno que lo conversemos. No todos son novias, no todos llegan al nivel de esposa. Por eso decía en Hebreos, ya dejando los rudimentos, tenemos que ir caminando hacia la perfección, hacia la madurez. Entonces el cristiano tiene que madurar para que comprenda de que hay pasos que hay que arreglar, que hay pensamientos, hermano, que muchas veces no están acorde con la justicia de Dios, que hay actitudes en el cristiano que no están acorde con su justicia. Entonces la recompensa de llegar a ser novia son aquellos esforzados que leen la palabra, que escudriñan, que la palabra se le hace rema en sus corazones y su camino lo mantienen, lo arreglan, lo enderezan, hermano, para que esté acorde a la justicia divina y no a una justicia humana solamente. Amén. Entonces, aquí todos vamos a comparecer, aunque no tiene que ver, les vuelvo a reiterar, el tribunal de Cristo da pérdida de salvación, pero sí puede haber pérdida de regalos, hermano. Pérdida de llegar a ser novia de Dios. Pero de eso vamos a estar conversando. Ahora, les quiero mostrar aquí entonces los 7 juicios que la Biblia habla. Amén. Son 7 juicios que uno lo puede dividir en diferentes formas, pero están compilados en 3 grandes juicios, todo esto. Pero se los quiero dividir un poquito para que usted comprenda lo que dice la palabra del Señor. El primero es el juicio por los pecados. De eso ya hablamos un poquito. Amén. También está el tribunal del Espíritu Santo en nuestra palabra. También está el tribunal de Cristo. Esa palabra tribunal es la palabra bema o bimá también, que algunos le dicen, el bimá de Cristo. Si usted, muchas veces usted me puede escuchar hablando de bimá, quiere decir el tribunal, porque esa es la palabra original en griego, hermano, que está ahí, bema o bimá, el tribunal de Cristo. Yo sé de que, mire, que algunos que me oyen pueden decir de que a veces no me pueden comprender porque uso algunas palabras en griego, pero yo en el momento que yo se las digo, le estoy explicando qué significa. Amén. Para que usted lo pueda comprender bien. Los hermanos ya de la iglesia ya me conocen y ya comprenden los términos, hermanos, porque en el ministerio siempre ocupamos y estamos siempre viendo las palabras originales para tener una mejor comprensión de lo que quiere decir el Señor a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Tribunal de Cristo, entonces, bimá, está el día del juicio, está el juicio futuro de Israel, está el juicio de los ángeles caídos, y está el tribunal del Padre, el gran trono blanco. Yo no sé, a veces no sé por qué se le dice el gran trono blanco, pero porque ese juicio es terrible, hermano. Pero una vez le pregunté a la pastora y ella me dijo, ¿sabes? Tiene que ser porque el gran trono blanco es un trono del Padre, es el trono de la santidad y donde nada inmundo puede permanecer, sino que todo se lleva a un juicio final. Amén. Así. Con eso ya me lo dijo todo, así que no le seguí preguntando, hermano. Entonces está juicio por los pecados, tribunal del Espíritu Santo, el tribunal de Cristo, el día del juicio, el juicio futuro de Israel, el juicio de los ángeles caídos y el tribunal del Padre del gran trono blanco. Amén. Entonces, vamos a empezar primeramente hablando un poquito de juicio por los pecados, aunque eso yo sé que usted se lo sabe, pero no está de más hablar un poquitito. Y vamos al primer versículo aquí
en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 24. Dice así: los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas otros sus pecados los siguen. Wow, hermano. De este versículo podríamos hacer toda una prédica, pero bueno. Dice, los pecados de algunos hombres. Ok, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, o sea, se les nota el pecado. Se les nota a los hombres cuando andan en pecado. No necesitan decirles, sabe, yo he pecado, porque se les nota. Son evidentes, están a la luz. Y hoy día, hermanos, son evidentes los pecados que están en el mundo. Son evidentes cuando se hacen marchas el pecado. Son evidentes, hermano, el pecado en muchos hombres cuando hacen diferentes tipos de religiosidades, diferentes tipos de marchas, diferentes tipos de tradiciones. Son evidentes, es evidente el pecado. No hay por dónde. Donde uno vea, ahí está el pecado. Entonces, en algunos hombres, el pecado es evidente, se le nota. Yendo delante de ellos al juicio. Mire, ¿qué es lo que dice? Entonces, hay algunos hombres que el pecado es evidente. No se han querido arrepentir, no creen en la justicia divina, no creen en la justicia que mandó el Señor. Entonces su pecado es evidente y ya están, dice, caminando hacia el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio, hermano, del Padre, del gran trono blanco. Entonces, hermano, nosotros ahí ya tenemos que empezar a ver y a comprender estas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a juicio. Amén. Mas otros, dice, sus pecados los siguen. Mire qué interesante. A lo mejor en algunos no es tan evidente el pecado, no se le nota, pero te sigue el pecado. Es como que el pecado muchas veces lo queremos esconder. El pecado lo queremos tapar. El pecado lo queremos sencillamente dejarnos para nosotros mismos. Pero aún así dice que hay pecados que te siguen, que te siguen donde quiera que tú vas. O sea, no importa al país que vaya, el pecado te va a seguir igual. Mientras no haya un paro, mientras no haya un quiebre, mientras nosotros realmente no peleemos nuestra batalla, hermano, el pecado nos sigue. Por ejemplo, hay cosas, iniquidades que nos siguen. Iniquidades es cosas que normalmente las iniquidades, hermanos, hay tendencias, hermanos, pecaminosas que nos siguen. Por ejemplo, hay tendencias en el ser humano que a lo mejor la persona no quiere pecar con eso, pero como tiene esa tendencia, lo hace. Le doy un ejemplo. Normalmente, el que es adicto a una droga, o es adicto al alcohol, o es adicto a la pornografía. Esas son iniquidades, hermano. Normalmente es adicto porque tiene una tendencia que a pesar de que no quiere pecar, se lleva a eso. ¿Por qué? Porque ese pecado le sigue por una línea ancestral sanguínea, ya que el pecado pasa de generación tras generación. Como pasa las enfermedades, por ejemplo, la diabetes. La diabetes pasa también por generación tras generación. Entonces hay pecados, hay iniquidades, hay tendencias al pecado que pasa de generación tras generación. Y muchas veces tú no quieres pecar, pero tienes esa tendencia, hermano, de pecar. Y muchas veces hasta te puede dar rabia contigo mismo, porque eso puede destruir tu vida. Entonces dice, mas otros sus pecados le siguen hasta que tú no entiendas que en Cristo Jesús sí se puede cortar la tendencia genética. Sí se puede cortar la tendencia genética. En el nombre de Cristo Jesús sí se puede desarraigar la tendencia genética. Pero para eso necesitas fe para orarlo, para creerlo y para que realmente te pongas en una brecha de ir
cada día más, hermano, avanzando en el Señor. Mire, una persona que tiene problemas de tendencias de una u otra forma, hermano, no basta solamente con orarlo, sino que tú tienes que buscar a Dios. Tienes que buscarlo, tienes que buscarlo a Dios por la mañana en oración, buscarlo en la escritura, buscarlo siempre, tener una persona que siempre te esté ayudando, hermano. Y de esa manera, saliendo adelante en fe, el Señor te va a ayudar. Entonces, hay pecados que nos siguen. Entonces, los pecados evidentes ya van camino a juicio, pero hay pecados que te siguen y que también te puedes llegar a juicio. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Dios dijo que Él venía a sacar las potestades del enemigo, las cadenas, hermano, los yugos que muchas veces el ser humano tiene. Pablo, me quedan 3 minutitos nomás, así que con esto ya lo voy a acabar. Pero Pablo al principio decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ni una tendencia, hermano, una tendencia al mal. ¿Cuál mal sería? No lo sabemos, pero tenía una tendencia y él se descubría a sí mismo, comprendía que, pero ¿por qué? ¿Por qué me estoy yendo en contra? Siento que el Señor se me apareció, siento que le dije que sí, que lo voy a seguir, siento que el Señor, creo, ¿por qué tengo esa tendencia? Tuvo que pelear, tuvo que luchar, tuvo que ser valiente, tuvo que salir de ahí, tuvo que enfrentarse consigo mismo, tuvo que empezar a escudriñar la palabra, tuvo que aprender del Señor, tuvo que realmente consagrarse, porque ahí hay un secreto en la consagración. Tuvo que consagrarse. Cuando una persona entiende que hay algo que le sigue y que quiere desarraigarlo, la única manera de poder llegar a ser completamente libre es a través de la consagración. Cuando tú te consagras, entonces tú empiezas a pelear la buena batalla de la fe. No quiere decir que muchas veces no podamos caer, pero hay consagración. Hay evidencia que tú quieres seguir las cosas del Señor. Entonces, cuando está eso en tu corazón, Dios lo ve y Dios te ayuda. Amén. ¿Para qué? Para que no llegues al juicio, a ese juicio que muchas veces es un juicio solamente para condenación. Amén. Entonces, ¿hay pecado en el ser humano? Por supuesto que hay pecado, diferentes tipos de pecados, diferentes tipos de tendencias. Hay pecados que se forman en el alma, hay pecados que se forman incluso en el mismo espíritu. Se puede incluso llegar no ser puro delante del Señor. Hay pecados que se forman en el cuerpo, hay pecados que vienen de nuestra genética, hay pecados que pasan por nuestra sangre, hay diferentes tipos de pecados, pero en Cristo Jesús Él venció todo para que nosotros seamos más que vencedores. Amén. Aleluya. Un minuto vamos a orar al Señor, lo vamos a dejar hasta ahí y ya este próximo miércoles seguimos con esto que es tan importante, hablar sobre el juicio de Dios. Amén. Señor, yo te doy gracias y te pido tu bendición sobre todas las cosas. Te pido, Señor, de que tú nos ayudes a comprender, Señor, lo bueno, Señor, que es saber sobre el juicio y lo que tú has provisto para nuestra bendición. Señor, yo te doy gracias. Bendice a cada hermano en entendimiento, Señor, que caiga, Señor mío, en los corazones, para que podamos, Señor, aferrarnos, Señor, a ti, a tu palabra, y para llegar a ser más que vencedores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga mucho y nos estamos viendo, si así Dios lo quiere, este próximo miércoles. Bendiciones.